Auspicia este programa. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una bienvenida especialísima. Estamos comenzando otro muy buen programa de la Fundación Favaloro para todos ustedes, con por supuesto el recorrido que hacemos habitualmente por profesionales, conocer cuáles son los nuevos tratamientos, también las metodologías para estudiar realmente y todo lo que significa los avances que ha tenido la medicina. Así que vamos a comenzar con una historia de vida. Ella se llama Mónica Delville y empezó a tener síntomas, empezó a tener una brusca disminución de su peso, empezó a tener dificultades cada vez que comía, por supuesto, y bueno, hasta la búsqueda del diagnóstico y el diagnóstico que llegó como acalasia. El doctor que la atendió es el doctor Adolfo Badaloni, en realidad la sigue atendiendo. Mi enfermedad es una acalasia diagnosticada en el año 2006. Los síntomas fueron dolor abdominal, una pérdida abrupta de peso muy importante, mucho reflujo gástrico, disfagia, y fue muy duro porque te cambia la calidad de vida. No podés tener una vida social plena porque no podés estar en un lugar donde tal vez podés comer lo que comen todos. Es muy probable que te descompongas cuando comes, que tengas síntomas raros, que te tengas que levantar de una mesa urgente. O sea que te cambia y te limita. Mónica es una paciente que la conozco hace años. Ella la habían operado de una acalasia. Como consecuencia de esa cirugía hizo una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Se le hizo una gastrectomía subtotal, más vagotomía, más una reconstrucción para evitar el reflujo alcalino, y siempre tuvo dificultades. Después del 2010, que la cirugía en sí, mi organismo no respondió, y sin darme cuenta, en la vorágine de día al día, del trabajo, me dejé llevar, cuando me quise acordar pesaba 38 kilos, o sea, una desnutrición total. Deciden internarme, hacerme una alimentación enteral por yeyunostomía, y eso me marcó más todavía. Y no conseguí el resultado deseado por los médicos, porque tampoco es que con esa enteral llegué a un peso normal, pude desarrollar mi vida normalmente, para nada. Por eso volví a Buenos Aires a ver al equipo de Badaloni y Neoponice, porque pensé que era mi única salida. Es espantoso, porque te ves en una forma que no sos vos. Querés hacer algo, no podés. Tenés que pasar a depender de otros, que te higienicen, que te den la comida, que te elaboren la comida, que te conecten a una máquina de enteral. O sea, no sos vos. Siempre estuvo presente la muerte. Siempre, estando en mi casa, las descomposturas, el verme involucionar día a día, la muerte se te presenta siempre, y en las cirugías también, ¿no? De hecho, en esta última, cerré los ojos y dije, que sea lo que Dios quiera. Cuando uno conoce estas historias, como por ejemplo la de Mónica, aparte de todos los síntomas físicos, hay que pensar que socialmente su vida comienza a limitarse cada vez más, porque era imposible que ella compartiera una salida, que ella estuviera fuera de su casa, inclusive que estuviera parada.
durante un tiempo. Así que realmente cuando la solución llega y la posibilidad de la intervención, ella no dudó un instante, claro que sí, porque lo único que uno quiere es sentirse bien. Había alterado muchísimo mi calidad de vida, ya lo último estaba prácticamente vomitando todo lo poco que ingería oralmente, vivía en la cama con opiáceos para los dolores, porque ya los analgésicos simples no me calmaban en absoluto. Y bueno, no quise quedar condenada a eso. Discutimos mucho el tema, hicimos un ateneo muy grande y realmente no le encontrábamos claramente una indicación de cirugía. La indicación fundamental de cirugía era que esta mujer directamente así no podía vivir. Todo lo que me dijeron, de hecho, me ocurrió. Pero yo cerré los ojos y dije, si tengo que pasar por 5 o 6 riesgos más, pasaré, pero en esta forma no quiero quedar. Yo digo, es como volver a nacer, porque yo tuve que aprender hasta a caminar, porque tantos días en cama sin poder bajarme, mis primeros días no podía apoyar los pies sobre el suelo, o sea, aprender a caminar, aprender a comer, reeducar mis conductas que estaban totalmente perdidas, el placer de las comidas, los olores, todo eso yo ya lo había perdido. Entonces hoy sentarme en una mesa con mi familia, con amigos y decir, bueno, esta pequeña porción, pero la puedo comer, me gratifica enormemente. Hoy mi vida es totalmente distinta a la que tuve. Me siento sin dolor, pude dejar la morfina, tengo una vida social normal, una actividad diaria normal, volví a retomar mi trabajo, que es lo que siempre me gustó hacer. O sea que no curada del todo, porque soy una paciente esplenectomizada, pero cuidándome una calidad de vida normal. Bueno, una bienvenida muy cariñosa al doctor López Rossetti, que vuelve a acompañarnos en el programa y en este caso para hablar de algo que él se ha especializado, porque él ha estudiado, ha escrito libros, hablando de la historia en la salud y siempre con la referencia de personajes muy conocidos. En este caso, José de San Martín. Todos sabemos que tenía dificultades de salud, ¿no? Porque cuando uno habla de la epopeya del cruce de la cordillera, es muchísimo más meritorio pensando en todas las dificultades que él tenía. Así que lo escuchamos al doctor López Rossetti. En esta sección vamos a hablar de personajes de la historia desde la medicina. Vamos a hacer historias clínicas, pero como si viajáramos en el tiempo, con distintos personajes. Y vamos a pensar qué hubiera sido con la medicina actual, etc. Vamos a comenzar hoy con uno que es interesantísimo, aparte enormemente querido por René Favaloro, por el doctor Favaloro, que es el general don José de San Martín. La historia clínica de San Martín es interesantísima porque las cordilleras, lo que tuvo que cruzar, no fueron sus únicos obstáculos. Era un paciente con mucha enfermedad, sorprendentemente. Les voy a decir algunas cosas. Era un paciente de componente psicosomático, es decir, tenía enfermedades psicosomáticas, cosas que desde la mente, de la influencia psicológica, pasaban al cuerpo. De hecho, entre ellas, una lo llevó a la muerte, que está relacionado con lo psicosomático, que es la gastritis, la úlcera gastroduodenal. Era asmático, tenía reuma, tenía gota. Claro, la historia dice reuma y gota. Evidentemente, quiero adelantarle algo, la palabra reuma no existe en sí, lo que existen son las enfermedades reumáticas. Pero bueno, era la descripción de aquella época. Y cuando el general Tomás Guido dice que tenía reuma es porque tenía dolores articulares importantes, a punto tal que en la batalla de Chacabuco en 1817 casi no podía montar a caballo. Tomás Guido dice que en un momento no podía usar la pluma de los dolores de gota de la mano.
La gota en realidad ataca fundamentalmente los pies, pero seguramente se refería a alguna enfermedad reumática no bien tipificada, que hoy sí podríamos saber cuál es, pero que era importante. Hay mucha evidencia de la cantidad de veces que San Martín tuvo que ir a los baños termales de los Cauquenes, en Chile, para tratar sus enfermedades reumáticas. Hay algo que es muy interesante. Tenía asma, por un lado, y tenía enfermedad reumática. Las dos cosas se trataban con una droga, con lo que hoy llamamos morfina. La forma que en ese momento se usaba era el llamado láudano de Sydenham. El láudano de Sydenham era una mezcla de opio o adormidera o Papaver somniferum, que es la planta de la cual se saca la morfina. A eso estaba agregado azafrán, clavos de especia, vino de Málaga, azafrán de Ceilán. Había una cantidad de sustancias, pero lo fuerte era el opio, el Papaver somniferum, que claro está, es droga. Algunos autores han estudiado y han dicho que a lo mejor el general San Martín fue adicto. ¿Pudo haber sido adicto? Esto está discutido. Seguramente sobreutilizó el láudano de Sydenham. Esto lo dijo el general Mitre, esto lo dijo el general Guido, el historiador Vicuña Maquena, un historiador que trabajó mucho sobre San Martín, un chileno, que todos confirmaron que el doctor Isidro Zapata y el doctor Guillermo Colesberry, que era un americano, lo sobremedicaban con láudano de Sydenham. Pero no podía ser adicto. ¿Podía ser adicto un hombre? Cuando alguien es adicto, depende de la droga y no puede conducirse a sí mismo. Este hombre condujo 5.000 soldados, llevó 1.600 caballos por 500 kilómetros, 10.000 mulas, 600 reses para faenar, porque había que ir comiendo mientras se iba cruzando la cordillera, más los cañones, las armas, las municiones. Era un hombre verdaderamente integral. Mucha patología envuelve al general San Martín. Cuando uno dice asma, ¿pero usted imagina un asmático cruzando la cordillera? ¿Recuerda cuando estudió en el colegio primario o secundario que cruzaba en camilla? Bueno, todo esto era cierto, pero era un verdadero líder. Vamos a seguir hablando de la historia clínica del general San Martín porque es interesantísimo. Pero vamos a terminar con una frase que era del general. Hay frases riquísimas del general. Hoy vamos a decir una del general San Martín. Hace más ruido un solo hombre gritando que 100.000 que están callados. Muy bien, y vamos al equipo médico ahora a conocer otro de los lugares fundamentales también de la Fundación, porque estamos en contacto con Bárbara Geller, que es la jefa, es farmacéutica, es jefa farmacéutica de la Fundación Favaloro, y hay que pensar que por su lugar pasa todo lo que sea medicamentos, ¿no es cierto? Y también ella descubre su vocación, porque su padre, médico, y ella desde chica dice, estuve en contacto con lo que significa y con lo que ayudan los medicamentos. La vocación de estudiar farmacia me surgió desde chica. En realidad mi papá es médico y bueno, crecí en un ámbito donde era habitual el tema de los medicamentos, los pacientes. Desde ese punto me surgió la vocación de estudiar farmacia y la verdad es que no me arrepiento para nada. El servicio trabaja los 7 días, las 24 horas, los 365 días del año. La farmacia tiene un sector de depósito donde se recepcionan los materiales y desde allí se hace la gestión para reponer el stock y mantener el stock. Hay un sector de un laboratorio de farmacotecnia donde se hacen los preparados magistrales. Otro sector donde se recepciona la medicación oncológica. Y también de farmacia, depende la farmacia que está dentro de quirófano, que es el abasto quirófano. Nosotros como servicio tenemos varios proyectos y como objetivo principal siempre es estar acompañando el crecimiento de la institución, desarrollar fuertemente un proyecto de trazabilidad interno, la trazabilidad tanto de medicamentos como de productos médicos y también de precursores químicos. Lo que te permite es saber desde que se origina hasta en qué paciente termina un medicamento o un producto médico.
Eso lo que hace es brindarle al paciente la seguridad de lo que está recibiendo o de lo que le están implantando. Para mí, trabajar en la Fundación Favaloro es parte de mi vida, es gran parte de mi vida. Significa un orgullo enorme, sinceramente, estar formando parte de este equipo y haber conocido personas sumamente generosas, desde compartir su conocimiento y desde hacerte sentir parte necesaria del equipo de trabajo y parte de los resultados. O sea, somos un equipo, realmente. Llegó el momento de presentar el consultorio médico y tenemos el privilegio de tenerlo al doctor Oscar Méndez. Escuchamos hablar muchísimas veces de cateterismo y qué significa exactamente. Así que vamos a tener esta privilegiada situación de estar frente a un médico que nos contesta absolutamente todas las dudas. En nuestro segmento de consultas de nuestros televidentes del día de hoy tenemos esta pregunta que es bastante frecuente acerca de si un cateterismo cardíaco es un procedimiento riesgoso y si es además muy invasivo. En medicina, riesgos ceros no existe y eso me parece que es una cosa fundamental y que tiene que quedar muy claro. Pero lo que sí es cierto que los riesgos de realizarse un cateterismo en el día de hoy son extremadamente bajos. La posibilidad de morirse por un cateterismo, por supuesto que existe, pero es extremadamente baja. Y por otro lado, son procedimientos muy, pero muy poco invasivos. Como ustedes pueden ver, en la mayoría de los procedimientos en la actualidad los estamos haciendo por una arteria en la cual todo el mundo se toca el pulso, que es la arteria radial. De manera tal que a través de una pequeña punción, poniendo una vaina que evita que salga sangre, nosotros llegamos hasta el corazón, podemos estudiar las válvulas, podemos estudiar las cavidades del corazón, podemos estudiar las coronarias, como se ven ahí, y podemos hasta introducir dispositivos que tienen en el extremo un catéter que nos muestra por ecografía o por tomografía, como se ve aquí, o medir el flujo en las arterias coronarias a través de guías tan finas que parecen un cabello, que realmente son, primero, asombrosos desde el punto de vista de imágenes, porque nosotros mismos nos sorprendemos de lo que vemos. Nos podemos corregir con lo que estamos haciendo dentro de un paciente. Podemos transformar ese procedimiento, primero, en correcto en lo que estamos haciendo, porque la información que tenemos nos da una certeza que no teníamos hace 25 o 30 años cuando empezaron los cateterismos y posteriormente cuando surgió la angioplastía, que es lo que la enorme mayoría de los pacientes conoce. Entonces, yo podría responder con bastante certeza que un procedimiento, y dividiéndolos en los estudios diagnósticos y en los estudios que son de tratamiento, en los cuales estamos introduciendo una corrección de algo que está mal en el corazón o en cualquiera de los vasos sanguíneos, son seguros, la mortalidad es extremadamente baja, las complicaciones, cualquiera sean ellas, son de nuevo muy bajas, aunque son por supuesto un poquito mayores en los procedimientos en los cuales estamos tratando algo, estamos corrigiendo algo, como por ejemplo cuando introducimos los stent para tratar una obstrucción coronaria. Y también depende del paciente. Si el paciente llega corriendo en una situación de emergencia, en una guardia, porque está en un infarto y en un shock cardiogénico, por supuesto. En resumen, muy poco invasivo, casi nada doloroso, se puede ir en el día y muy bajo riesgo para realizarse este procedimiento. Pero recuerden, en medicina riesgo cero no existe. Recorriendo el país llegamos a Puerto Madryn y allí nos encontramos con una enfermera fantástica. Su nombre es Yolanda Idiarte y me parece importante prestar atención cuando ella cuenta de qué manera cursó la carrera. A veces uno escucha tanta gente que dice, no, para ir acá 10 cuadras estoy cansada o no tengo tiempo, tengo 1 hora de viaje. Miren atentamente, escuchen atentamente cuántas horas de viaje ella tuvo que atravesar para poder tener su título y de esa manera prestar el servicio que tiene.
Me recibí en el 98 de enfermera profesional. Estuve haciendo la licenciatura por la Universidad de Rosario, con sede en Buenos Aires. Viajábamos con un grupo de chicas que estudiábamos acá. Íbamos y veníamos en el día. O sea, llegábamos a Buenos Aires después de 20 horas de viaje, cursábamos o rendíamos lo que teníamos que hacer y volvíamos a agarrar el colectivo ese mismo día a la tarde y pegábamos la vuelta. Pero bueno, fue duro, pero tuvo sus frutos. La fuerza me la daban mi propia familia. Ellos que siempre me dijeron que no deje, que no abandone. Mi marido de fierro, siempre al lado. ¿Sabes qué es lo que te llena el alma? La devolución del otro lado, ya sea de tu compañero de trabajo cuando haces las cosas bien, del paciente que con un simple gracias, con eso te alcanza y te sobra, y de la familia, cuando dicen de no haber sido por vos, de no haber sido por ustedes, gracias por lo que hicieron, gracias por estar, gracias por escucharnos. A veces tan solo hace falta escuchar. El reconocimiento de la gente, el reconocimiento de los pacientes, el reconocimiento de tus compañeros, me hacen sentir que una vez más que no me equivoqué en la profesión que elegí, que la vocación la tuve siempre, porque me llena el alma, como te dije, me llena el alma elegir esta profesión, me gusta, lo hago con ganas, lo hago, de hecho, por eso uno siempre está profesionalizándose, capacitándose y promueve la capacitación en el resto de los chicos. Enfermería es una profesión que te permite crecer como persona, crecer como profesional y te permite modificar o al menos intentar modificar hábitos o costumbres que afectan a la sociedad. Y siempre les cuento también en la cantidad de prestaciones y servicios que tiene la Fundación, realmente, porque bueno, para elaborar un diagnóstico certero hay que, por supuesto, tener toda la aparatología y todos los implementos para llegar. Vamos a conocer con el doctor Gustavo Lev el tema de la tomografía por coherencia óptica. Esto que es el cateterismo que se introduce por la arteria radial y que tiene una luz y que va recorriendo, y entonces de esta manera se puede detectar y diagnosticar la enfermedad coronaria. La tomografía por coherencia óptica, u OCT, que se trata de un procedimiento diagnóstico para evaluar el interior de las arterias coronarias con precisión y alta definición. Se trata de un catéter que se ubica por dentro de la arteria coronaria, que tiene una luz en la parte terminal del mismo y que nos permite hacer cortes circulares o circunferenciales del interior de la arteria coronaria y también en forma longitudinal y tridimensional. De esta forma podemos evaluar con precisión el grado de enfermedad de las arterias coronarias y también nos guía con mucha precisión los procedimientos terapéuticos como es la angioplastía coronaria, que es destapar una arteria a través de catéteres y con el eventual implante de prótesis denominada stents. Se recomienda a pacientes que han tenido o tienen dolor de pecho y que se les indica un procedimiento llamado coronariografía o conocido como cateterismo. Entonces este estudio nos permite darle más seguridad y mucha información de los distintos tipos de placa aterosclerótica o como conocidos como grasa, placas de grasa, para posteriormente tomar una conducta ya sea con tratamiento médico o tratamiento endovascular o quirúrgico. También se les indica a los pacientes que le vamos a hacer angioplastía y que queremos guiar el procedimiento con mayor precisión, ya que vamos a poder ver en algunas imágenes cómo se implanta el stent, posicionándolo adecuadamente. Es un procedimiento mínimamente invasivo que se efectúa a través de un catéter
y ese catéter es la vía de transporte hacia la arteria coronaria que nos lleva a colocar este tomógrafo por dentro de la arteria y después retirado el mismo, se hace un vendaje compresivo en la zona del acceso y el paciente se puede ir rápidamente. Ha llegado el momento de la despedida. Muchísimas gracias a Roberto Giordano, Casa Vecchia del Solar de la Abadía, riquísima la comida, y la Casa de Paula en Trelew, un muy buen hotel. A ustedes, por supuesto, como siempre, gracias por estar semana a semana. Nos encanta también toda la comunicación que vamos recibiendo y seguimos contestando todas sus dudas. Gracias, chao. Auspicia este programa. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.